Buenos días, amados hermanos. Qué bendición iniciar el año en esta bella reunión. No es muy usual, es algo que no es frecuente. Y entonces cuando sucede así un día como hoy, no pasa como algo sencillo, como algo inadvertido. Precisamente pienso que nos ubicamos en dos sentimientos. El sentimiento de gratitud. Ayer finalizamos el año. Entonces había un sentimiento seguro, y lo hay, de gratitud por todo lo que el Señor hizo durante el año. Cómo obró y se manifestó en favor nuestro. Lo que Él hizo, como dijera una de las expresiones del salmista, si quisiera enumerar sus obras, no sería posible. Entonces ese sentimiento de gratitud todavía está ahí. Pero hay otro sentimiento que tiene que ver con el año que empieza hoy, que empezó hoy. Y usamos el texto de San Juan, capítulo 14, el verso 1. Amados hermanos, usando la Nueva Biblia de las Américas, dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Por años, por muchos años, lo leímos en la Reina Valera. Los que nos formamos y educamos con la Reina Valera, pues lo recordamos como: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y cualquier persona, cualquier creyente no tiene que llevar mucho tiempo en la iglesia para darse cuenta que lee con cierta frecuencia un texto como este. O sea que Él es muy conocido. Y ese sentimiento tiene que ver entonces con lo que se relaciona a este año. Un sentimiento de incertidumbre, de turbación. Leí este texto en otras dos versiones como para enriquecer el contenido. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Pero hay otra, como la Nueva Traducción Viviente, que es muy sentida la forma en que lo presenta. Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Al iniciar este año, es como usted haber iniciado una expedición. Y si le da ese carácter de expedición, entiende que se va hacia algo, se enfoca en algo desconocido. Este año, como todos los demás, tiene ese toque, tiene esa forma de verse. A lo largo de la historia de la humanidad, las crisis han estado asociadas a la vida del ser humano. Sin importar su condición, su estatus social, nada, ahí no importa. La presencia de la crisis es real. No es que nos pareció, de ninguna manera. Y Jesús, una vez que decidió hacerse hombre para habitar entre los hombres, con el propósito de llevar a cabo el plan de la salvación, no fue la excepción. O sea, las crisis se hicieron presentes en la vida de Jesús, en distintos momentos de su vida. Y para poner esto en contexto de cómo las crisis han estado presentes en la vida de las personas, pues a manera de ejemplo
basta saber, basta mirar, basta con observar los últimos años marcados por el inicio de la pandemia o COVID, como se conoció. Una realidad innegable. Algo que dentro de una forma menos pensada afectó globalmente a toda la humanidad. En estos años, todo se caracterizó por un sinnúmero de dificultades. Dificultades que nadie, repito, estuvo exento. En esas dificultades, por ejemplo, creció la incertidumbre, los temores, cada día fueron mucho más sentidos. Algunas pérdidas han sido muy impactantes, como la de perder un ser humano. Familias perdieron varios miembros de su familia. El dolor y la angustia fue mucho mayor. Y era un asunto de mucho drama. La despedida a través de la videollamada, porque posteriormente habría de ser intubado el paciente. Y quienes vivimos eso sabíamos que posiblemente esa era la última vez que hablábamos con esa persona. Yo lo viví. Una solita vez y fue suficiente. Cuando una de esas personas bien conocidas, cercanas, amigos, a la casa, a la iglesia, me refiero a una persona que en la iglesia del Señor de Medellín fue muy conocida. Él muere a los 42 años y joven. ¿Están de acuerdo conmigo que alguien a los 42 años es joven? ¿Sí? Y vaya que no. Algunos todavía no salen del asombro. Vaya que no. Es que, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre un viejo como yo estoy viejo ya, decir que alguien de 40 y algo es viejo? No. Me cuido de tal manera que ni menos de mi edad, ni un poquito más. Decidí a cerrar mi boca. Entonces ya nos cuidamos en eso. Entonces, alguien como de 43 años se va. Y para nosotros fue muy impactante. Él me dijo, pastor, quiero visitarlos. Y yo le dije, listo, venga. Él trabajaba con la gobernación de Antioquia y el carro estacionó al frente, entró, se tomó un cafecito, hablamos. Eso fue un martes. Y al viernes estaba hospitalizado. Yo le dije a mi esposa, entonces vino infectado. ¿Nos hacemos o no la prueba? Y para los curiosos que quieran saber qué tan responsables fuimos, no les voy a contar. Entonces, mis amados, el hombre pasa ya días y días y días hasta que la llamada. Su esposa dice, pastor, le hemos llamado para que ore y yo puedo hablar un poquito con él. Tenía ya mucha dificultad para hablar. Se veía sonriente, pero yo sabía en mi corazón que era posiblemente la última vez. Y fue la última vez. Casos como ese, muchísimos. Y yo los presento como una pérdida. Hay otras pérdidas como la pérdida del empleo. Mucha gente perdió el empleo. Y escapaba de decirles que los que se salvaron y no murieron del COVID quedaron con algunas secuelas o consecuencias y de por vida. Entonces no es sencillo. No es sencillo, mis amados hermanos, porque la salud quedó maltrecha.
muy sensible. En esta incómoda lista de cosas, también la economía ha quedado muy golpeada y debilitada para hacer frente a los altos costos a la hora de cubrir las necesidades básicas de la familia, entre otras. Pero además de esta lista tan indeseable de la pospandemia, si se puede llamar así, se suma la situación sociopolítica de las naciones. Y la de nuestra nación no es ajena, no es la excepción. Donde los actos y las palabras de un gobierno, ya sea de un presidente o de uno de sus integrantes de su equipo, pueden empeorar las cosas, ya sea por incapacidad, por imprudencia o simplemente populismo, por no decirlo menos. Entonces, con un presente así, o con el contexto que tenemos, la pregunta es, ¿cuál debe ser el mensaje del Evangelio para nuestra gente a partir de hoy, como el inicio del año? ¿Cuál debe ser el mensaje? En una reunión de pastores, los que saben, interactúo con frecuencia y mucho tiempo con los pastores, en buena parte de mi público, con los pastores. Yo les decía así, pastores, yo respeto la serie de temas que ustedes tengan para enseñar en la iglesia, pero hay un tema que por la situación de la humanidad actual no debe faltar. ¿Saben cuál es? Animar permanentemente a la gente. Porque la gente, repito, ha quedado seriamente afectada. Y la gente está necesitada de eso, ya sea que venga o sea parte de la iglesia, o no lo sea. En cualquier lugar encontrará usted una persona que necesita ser animada, ser consolada. ¿Cuál debe ser entonces el mensaje? Para obtener la mejor respuesta a esta pregunta, es importante ver a Jesús, ver su ejemplo y seguirlo. Una vez, eso fue reciente, yo leo ese texto de Juan 14:1 y de inmediato yo dije, hay algo nuevo aquí que yo no he sentido antes todas las veces que he leído. Y el Señor me está animando a que no me turbe, no me angustie, no me frustre. Entonces, yo miro de esta forma el ejemplo de Jesús, el cual debo seguir. Y me detengo y observo que el contexto en el que Jesús animó a sus discípulos con estas palabras no era el más alentador o como el más indicado para estar de mejor ánimo. Para esa época, Jesús ya no andaba entre los judíos y desde luego había cesado toda confrontación con ellos. Para ese entonces, él se encontraba en el aposento alto, diríamos, en un retiro espiritual con sus discípulos, en la fase final de la comunión con ellos, justo o a un poco tiempo de ir a juicio y crucifixión. Por lo que nos indica entonces que no era el momento más confortable. Y para mayor claridad, veamos brevemente el capítulo 13 que nos describen los 3 episodios muy complejos, no hay otra forma de decirlo, ninguno de ellos insignificantes. El capítulo 13 está marcado por 3 episodios, el primero de ellos tiene que ver con que él lava los pies de los discípulos, una lección con un alto contenido de humildad, en la cual
nadie estaba entendiendo nada de lo que estaba allí pasando, excepto Jesús. Pedro, el tocayo mío, en medio de su ignorancia y terquedad, se puso a hablar tonterías. Ustedes conocen la historia. Y el Señor estaba en serio en lo que estaba haciendo. El segundo caso tiene que ver con el anuncio de la traición de Judas. Uno de los 12, alguien del círculo muy cercano, y como corresponde, el cisma de la traición se da de parte de alguien cercano o de dentro. Como dicen los españoles, no es menudo problema. En tercer lugar, le anuncia a Pedro que lo habría de negar. Alguien del grupo más cercano y con una proyección de liderazgo. Ya sabemos el resto de la historia. Sin duda alguna, entonces era un entorno de mucha intranquilidad. Momentos llenos de reflexión, de suspenso y perplejidad. Uno apenas puede medio imaginar o atinar cómo estaría el corazón de Jesús debido a lo que estaba pasando. Dicho de otra manera, había una crisis interna en su grupo en el momento menos indicado. Y cuando digo en el momento menos indicado, el Señor sabía que su tiempo se le acababa y ese grupito debía de quedar lo mejor posible, pero no, había una crisis en ese grupo, estaban emproblemados. Y una crisis en el grupo pequeño, en el liderazgo, no es lo mismo que una crisis en el grupo grande, es decir, en la iglesia. No es lo mismo. La crisis en el grupo pequeño es mucho más difícil, mucho más grave, más serio. A veces en el grupo grande de la iglesia se limita a dificultades más bien interpersonales, entre hermanitos. Y es fácil como intervenir y facilitar entre ellos un momento de reconciliación. Siempre me acuerdo de una anécdota que conocí, y fue real, de dos hermanitas en la iglesia que se pasaban peleando, pero dos hermanitas de otra iglesia, de otro país. Y una de ellas un día enfermó, muy grave, la hospitalizaron, y alguien le dijo a la otra, fulana, la hermana fulana con la cual usted ha tenido tanta dificultad, peleas, está que se muere. ¿Usted por qué no va y se reconcilia con ella? Hable con ella. La convencieron y fue. Hablaron, arreglaron entre comillas el asunto y se despidió de la paciente. Cuando se iba volteando allá a la puerta, la otra de la cama le llamó y le dice, oiga, venga, tengo que decirle algo. La otra se vino y muy atenta escucha y le dice, la paciente, la enferma, le dice, mire, está bien que hablamos, pero si yo me alivio, esto sigue así. ¿Les suena familiar eso? Pero yo se lo dije que es como de otra iglesia, de otro país. Amados, lo que quiero que capten es que hay un contraste o una diferencia entre las luchas del grupo pequeño y el grupo grande. Yo lo he vivido. Y cuando el ambiente o de crisis es en el grupo pequeño, como dicen algunos por ahí, por afuera,
que el Señor nos agarre confesados. Hermanos, poniendo esto en nuestro contexto, ya, la otra pregunta es, ¿cuáles son algunas de nuestras angustias? ¿Cuáles son algunos de nuestros temores? ¿Algunas de nuestras preocupaciones o turbaciones hoy? Hoy. La verdad es que pueden ser muchas las cosas que pueden angustiarnos o preocuparnos. La relación con los hijos, la relación con la pareja, la inestabilidad laboral, una crisis financiera, nuestros gobernantes, tantas más. Aún así, en medio de estas situaciones, hay algo bien importante. No solo debemos confiar en el Señor, también debemos estar listos para animar a muchos durante el momento más difícil. En el año que recién inicia, debemos de estar listos para animar a muchos que paran, que se desmayan, que no quieren más, y hay que invitarles a decir, no, vamos, no te desanimes, por favor, vamos, falta poco. Así no se sepa cuánto es ese poco. Y hermanos, hay que animar a mucha gente. Y uno quisiera como estar en el mejor momento para animar a otros, pero no siempre ha sucedido así. Hay veces sucede que hay que hacerlo en momentos donde alguien dice, hay que hacer de tripas corazón, donde no hay fuerzas, algo tiene que suceder y usted de dónde, yo no supe cómo lo hice porque me agarró en el momento menos indicado. Otros dicen, con los calzones abajo, ya entendemos esa figura. Entonces, hermanos, pero lo tuve que hacer. Uno quisiera siempre que esas dificultades de alguien lo encuentren a uno en la mejor manera. Por ejemplo, yo les cuento algo. Cuando a mí me dan la noticia que se murió alguien, y es alguien trascendental para mí, yo le digo a esa a mi esposa, yo no sé por qué se murió hoy. A uno le deberían de avisar cuándo se va a morir, para uno planillarse, para uno agendarse. Y así en ese caso. Yo un día terminé bien cansado, me acosté, mi sueño no es mucho, es poquito. Y a la medianoche, ¿para qué creen que timbre el teléfono? A la medianoche. Se murió la vieja, la madre de mis hermanos, o sea, mi mamá, pues. Y de ahí en adelante, ya. Y así. Al año, en el mismo mes, se va el viejo. Vuelvo otra vez y pienso, ¿por qué no avisa? ¿No quisiera eso? ¿No quisiera eso? Pues les hablo de mí, quizás soy el raro y el diferente en este tipo de casos, y a usted no le pasa eso. Entonces, en esos momentos, repito, hay que hacer de tripas corazón. Dos cosas más. Lo que podemos aprender de Jesús en medio de esto. Él, les digo, no estaba en la mejor comodidad, el momento no era tan confortable. Y suelta su palabra necesaria, no sé cómo los vio a raíz de lo que estaba pasando, pero les dice, no se turben. En primer lugar, hay que estar
no hay que estar en un contexto de confort para animar a las personas. Hay que tener en cuenta eso. No necesariamente hay que estar en un contexto de confort para animar a las personas. Jesús lo hizo con los suyos y debemos seguir su ejemplo. En segundo lugar, una cosa muy interesante es que Jesús no descartó las posibilidades o razones para que sus hijos se angustien. Él no descartó eso. Él dijo, con lo que hizo es posible que usted y yo estemos angustiados. Es posible estar turbados en nuestro corazón. Él no desconoció las razones. Él no usó esas expresiones tan populares y tan usadas como, por ejemplo, no vale la pena. Otra, no pasa nada. Son consoladores o consejeros medio baratos, por no decirlo de otra forma. ¿Cómo se le dice a alguien no pasa nada cuando en la realidad sí pasa? No es correcto, hermanos. Entonces, cuando se acerque a alguien que está en crisis, que está llevado, no se ponga a decirle, tranquilo hermano, no pasa nada. No sea mentiroso. Usted se ubica, se pone en la situación del otro, imite a Jesús. Jesús les podía haber dicho, no pasa nada muchacho. No les dijo eso porque él sabía que sí estaba pasando. En tercer lugar, la posibilidad de angustiarnos. Jesús le dio valor. Es posible angustiarse. Pero ¿sabe qué? Depende de nosotros, según él. Y depende de nuestra elección. Según Jesús, podemos angustiarnos, pero también podemos confiar en él. Es decir, como si le dijera él a uno, muchachos, en lugar de la angustia, confianza. En lugar de esto, esto. Lo otro es lo que debemos hacer según su palabra. Otra vez, volvemos al texto. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean en mí. O sea, la opción de angustiarse, lo que quiero que sepan, dice el Señor, no es la única. Hay otra opción y es confiar. Este año, amados hermanos, tendremos muchas situaciones relacionadas con el desánimo, la frustración, la preocupación. Pero el Señor nos ofrece recursos en su palabra como otra alternativa. En Deuteronomio 23 y 4 me llamó la atención esto que el Señor le dice a su pueblo Israel en su momento. Oye, hoy ustedes se acercan a la batalla, hoy. Y me pareció ese texto como apropiado para hoy, el inicio del año. Oye, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No sabemos. Y él dice, no se desmaye su corazón. Desconocemos cuántas oportunidades o posibilidades de situaciones como esta. Pero les dice, no teman, ni se alarmen. Y esta versión que la iglesia empezó a usar, dice, ni se aterroricen. Y eso sí que lo conocemos. Hay gente experta para aterrorizar.
no se aterroricen delante de ellos. El Señor nos hace un llamado hoy a no aterrorizarnos delante de nada ni de nadie. Y no hay cosa más bonita que la palabra da razones. Por ejemplo, dice el texto, porque el Señor, su Dios, es el que va con ustedes. Hoy, el Señor va con ustedes, va conmigo. Dice, para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Hay 3 versículos más en Isaías 41. El verso 4 dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo decir? Nadie más lo ha hecho. ¿Saben qué? Dice el Señor. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros hoy. No hay más. Nadie lo ha hecho. La Nueva Versión Internacional dice, yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el fin. El otro versículo es el 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Si tiene pánico, preocupación alguna por el 2023, por la situación que sea, esta palabra del Señor es oportuna hoy. La Nueva Versión Internacional dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. El otro versículo de ese capítulo 41 de Isaías es el 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Ustedes saben cuánto aliento al alma viene cuando usted está tratando de tramitar un asunto de salud. Usted quisiera un contacto conocido allá entre esa gente, y cuando tiene a alguien ahí que le está ayudando, otros dicen rosca, palanca, lo que quiera, como lo quiera llamar, eso le transmite ánimo en cualquier lugar de eso, y usted se tranquiliza y va donde va. ¿Por qué? Ahí tiene alguien que le ayuda. Pero aquí es el Señor. ¿Tiene miedo por lo que pueda pasar este año? Esta palabra del Señor es vigente como Él lo es. Finalmente, y dicen que cuando un predicador dice, ya para terminar faltan 40 minutos. Hebreos 4:16. Por tanto, mira lo que hay que hacer. Acerquémonos al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La expresión de la NBI es muy interesante. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, mis amados, sí o sí, este año será un año de muchas cosas, seguro, pero una que a la fija hay que tener en cuenta es que tendremos la oportunidad
de animar a otros en sus crisis. Y hay un asunto acá. No siempre, es que uno no escoge las personas para animarlas. Uno no escoge la gente para ayudarla. Si lo hacen no significa que esté mal, pero no sería la idea ahí. Uno no escoge la gente para animarla. Ni tampoco uno escoge qué crisis ayudar a resolver. Más bien disponernos al Señor, para que el Señor nos use con las personas que Él ponga en nuestro caminar este año. Y que las dificultades que tengan, Él es suficientemente poderoso, soberano, para hacer lo que sabe hacer. A nosotros nos corresponde dejarnos usar. Para orar, yo le invito a pensar simplemente en cuáles son sus temores. Yo los tengo. Yo tengo uno que me afecta mucho y tiene que ver con el temor a una enfermedad. Piensa en los suyos y muchas veces no es uno solo. ¿Cuáles son nuestros temores? Póngase en pie, vamos a orar al Señor, presentemos nuestra vida al Señor. Y hay algo en esto que le he compartido hoy. Y tiene que ver que nos desenfoca de nosotros y nos enfoca en los demás, ayudar a los demás.